Imagina que regresas a la casa donde creciste después de años lejos, pensando que todo estaba bien, pero lo que encuentras te deja sin aliento. Tu madre, la mujer más fuerte que conociste, está de rodillas, limpiando el suelo con las manos desnudas, mientras su esposo, un hombre al que jamás llamaste padre, bebe whisky en el sofá y le da órdenes sin siquiera mirarla. Y entonces lo escuchas decir con frialdad: mientras vivas en mi casa, haces lo que yo diga. El aire se vuelve denso, tu sangre hierve, y en ese instante, lo entiendes todo. No es su casa, nunca lo fue. Y si ese hombre cree que puede seguir humillándola, está a punto de descubrir lo equivocado que está. El sol del atardecer teñía la ciudad de tonos ámbar, mientras el Rolls Royce negro se deslizaba por las calles de su infancia. Damien Leclerc ajustó el reloj en su muñeca, un Patek Philippe de edición limitada, mientras observaba por la ventana los edificios viejos y las tiendas polvorientas que alguna vez habían sido su mundo. No había regresado a este barrio en años. No tenía razones para hacerlo, pero una llamada cambió todo. Su madre, la mujer que lo había criado sola durante casi toda su vida, le había enviado un mensaje esa mañana. No le pidió dinero, no le pidió ayuda, solo le preguntó si estaba bien. Ese simple gesto, esa inocente preocupación maternal, le removió algo en el pecho, algo que no podía ignorar. Así que allí estaba, de vuelta en un lugar que había jurado dejar atrás. El coche se detuvo frente a una casa pequeña, con pintura desgastada, y un jardín que alguna vez fue colorido, ahora seco y sin vida. Era la casa de su padrastro, un hombre al que nunca llamó padre, al que evitó siempre que pudo. Bajó del coche con paso firme, su traje perfectamente ajustado contrastando con la sencillez del lugar. Se acercó a la puerta, sin tocar, y a través de la ventana entreabierta, lo vio, y quedó en shock. Su madre, la mujer más fuerte que conocía, la mujer que había trabajado día y noche para darle un futuro, estaba llorando mientras limpiaba el suelo con las manos desnudas. A su lado, un balde con agua sucia y un trapo gastado. Su cabello, antes siempre bien arreglado, caía en mechones desordenados sobre su rostro cansado, su espalda encorvada, sus hombros temblando con cada sollozo silencioso. Y allí, en el sofá, con un vaso de whisky en una mano y el control remoto en la otra, estaba su padrastro, con la mirada indiferente clavada en la televisión, como si la escena frente a él no existiera, como si no le importara. Damien sintió algo frío recorriéndole la espalda. Había visto muchas cosas en su vida: negocios sucios, traiciones, enemigos queriendo verlo caer. Pero nunca había sentido lo que sintió en ese momento: una ira helada, un nudo en la garganta que no podía tragar, porque jamás, en todos los años que su madre lo crió con sacrificios, la había visto así. ¿Qué había pasado para que la mujer más fuerte del mundo terminara limpiando el suelo de rodillas para un hombre que no la valoraba? Damien no lo sabía, pero estaba a punto de averiguarlo. El tiempo pareció detenerse mientras Damien observaba a su madre a través de la ventana. La imagen lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La mujer que lo había criado con orgullo, la mujer que nunca permitió que nadie la humillara, estaba ahora de rodillas, limpiando el suelo con lágrimas en los ojos. Su respiración se volvió pesada. Intentó razonar con lo que veía. Tal vez estaba equivocado, tal vez no era lo que parecía, pero entonces escuchó algo. Más rápido, gruñó el hombre en el sofá sin apartar la vista del televisor. «Y deja de llorar, que me pones nervioso». Damien sintió que su cuerpo entero se tensaba. Su padrastro. Ese hombre que nunca hizo nada por él, que siempre se quedó en la sombra mientras su madre trabajaba turnos dobles y triples para que él pudiera estudiar. Un hombre que nunca la ayudó, que nunca fue parte de su lucha, y ahora la trataba como una sirvienta. El vaso de whisky en la mano del hombre se balanceó mientras daba un trago lento, su panza sobresaliendo bajo una camiseta desgastada, su expresión apática, indiferente, como si la escena de una mujer llorando a sus pies fuera algo normal. Damien sintió una presión en el pecho. Era la misma sensación que tuvo cuando era niño, y veía a su madre llegar a casa con los zapatos rotos después de un turno de 15 horas en la fábrica. La misma sensación que sintió cuando no tenían dinero para pagar la luz y ella le decía que todo estaba bien, que mañana sería mejor. La misma sensación de impotencia que lo había perseguido toda su vida. Pero esta vez no iba a quedarse quieto. No esta vez. Su mandíbula se apretó,
Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de furia. Esa casa no le pertenecía a su padrastro. No le pertenecía a ningún hombre. Era el hogar de su madre. Y ver a ese parásito dándole órdenes mientras ella lloraba, lo llenó de una rabia que nunca antes había sentido. Pero no podía irrumpir de inmediato. No aún. Tenía que entender. Tenía que saber por qué su madre estaba allí, por qué no se había ido, por qué no había llamado a su hijo que ahora era un hombre con más poder del que ella imaginaba. Entonces, con la respiración controlada pero con las manos cerradas en puños, rodeó la casa y caminó hasta la puerta trasera. Conocía esa casa, conocía cada rincón, cada grieta en las paredes, cada baldosa floja en el piso. Sabía que la puerta trasera rara vez estaba cerrada con llave. Y no lo estaba. Con un suave empujón, la abrió sin hacer ruido y entró. El aire dentro era pesado. Olía a cigarro rancio, a alcohol viejo, a tristeza. La luz del televisor iluminaba la sala con destellos azulados, proyectando sombras en las paredes descascaradas. Se detuvo detrás de una estantería, lo suficientemente cerca para escuchar pero sin ser visto. Y entonces lo oyó. Su madre sollozando. «Por favor», susurró con la voz quebrada. «Yo solo quiero un poco de respeto». Damian sintió que algo se rompía dentro de él. Y luego vino la respuesta. La respuesta que lo haría explotar. «Si quieres respeto, vete a otro lado. Mientras vivas en mi casa, haces lo que yo diga». El mundo de Damian se detuvo. ¿En su casa? Dijo «su casa». La rabia se convirtió en hielo. La sangre le rugía en los oídos. Porque esa casa no era de su padrastro, era de su madre. Y Damian estaba a punto de recordarle a ese hombre a quien le pertenecía todo lo que tenía. Damian permaneció inmóvil en la penumbra de la casa, su pecho subiendo y bajando con una respiración pesada, su mente procesando lo que acababa de escuchar. «Mientras vivas en mi casa, haces lo que yo diga». Su padrastro había pronunciado esas palabras con la arrogancia de quien se creía intocable, de quien jamás había sido cuestionado, de quien había pasado años absorbiendo como parásito la vida de su madre. Pero lo que ese hombre no sabía era que su tiempo de dominio había terminado. Damian recorrió la casa con la mirada. Nada había cambiado. Los mismos muebles viejos, las mismas paredes con manchas de humedad, los mismos adornos desgastados que su madre se negaba a tirar porque tenían valor sentimental. Era como si el tiempo se hubiese detenido en aquel lugar, como si todo lo que él había logrado fuera un mundo completamente ajeno a estas cuatro paredes. Pero lo que sí había cambiado era él. Sus manos se cerraron en puños. Se obligó a respirar hondo. No podía actuar sin saberlo todo. No todavía. Desde su escondite, pudo ver a su madre con la cabeza gacha, frotando el suelo con un trapo húmedo. Su cabello estaba más canoso de lo que recordaba, su piel más delgada, sus hombros encorvados por el peso de los años y de algo aún más aplastante, la desesperanza. Esa no era la mujer fuerte que lo crió. Esa no era la madre que trabajó hasta desmayarse para darle una vida mejor. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué permitía ser tratada así? Damian tragó en seco, sintiendo una ira fría recorrerle el cuerpo. Quería entrar y arrancar a su padrastro del sofá. Quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que le había causado a su madre. Pero algo lo detuvo. Necesitaba entender. ¿Por qué sigues aquí? La voz de su padrastro sonó con hastío, sin siquiera mirar a su madre. Te di dinero esta mañana para que compraras la cena y todavía estás perdiendo el tiempo con esa mugre. Su madre dejó de frotar el suelo por un segundo, como si reunir fuerzas para responderle le costara más de lo que tenía. Lo gasté en otras cosas, respondió con voz baja. ¿Otras cosas? Su padrastro bufó. ¿Y qué carajo puede ser más importante que la cena? Su madre no contestó. Damian frunció el ceño. ¿Dinero? ¿Acaso su madre dependía de él económicamente? Esa idea lo golpeó como una bofetada. Él había dejado de preocuparse por el dinero hacía años. Había trabajado sin descanso para asegurarse de que su madre nunca volviera a pasar hambre, para que nunca más tuviera que mendigar por nada. Le enviaba dinero mes tras mes, suficiente para que viviera con tranquilidad el resto de su vida. Y sin embargo ahí estaba ella, en el suelo, limpiando para un hombre que no valía nada. Algo no encajaba. Damian entrecerró los ojos. ¿A dónde iba el dinero que le enviaba? Te pregunté algo, mujer, gruñó su padrastro, golpeando la mesa con su vaso de whisky medio vacío. Su madre tomó aire. Le envié algo a Damian, susurró. La revelación dejó a Damian sin aliento.
Su padrastro se quedó en silencio por un momento, y luego soltó una carcajada seca, cargada de desprecio. ¿Otra vez con eso? Se inclinó hacia adelante con una expresión de burla. Para. ¿Qué? Ese mocoso ya tiene más dinero del que se puede gastar. El problema nunca había sido el dinero. El problema era él. Se apoyó en la pared para no desplomarse. Toda su vida se había esforzado para sacarla de la pobreza, pero en el proceso la había dejado sola. Y ahora su madre lloraba en una casa que no le pertenecía, sometida a un hombre que la trataba como basura, mientras él vivía en mansiones y conducía autos de lujo sin preocuparse realmente por lo que pasaba con ella. Había fallado, y eso era lo único que no podía permitirse. Cerró los ojos por un segundo. Su respiración se volvió un susurro peligroso. No podía cambiar el pasado, pero sí podía arreglar esto. Y decía, no. Había dejado que su madre sufriera en silencio. Termina de limpiar y prepararme algo de comer. No quiero volver a repetirlo. Daniel sonrió por primera vez en todo el día. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que estaba a punto de ponerle fin a todo. Y su padre era la caída. No podía perder el control, no todavía. El sonido del trapo húmedo deslizándose sobre el suelo resonó en la placa. Su madre no se quejaba, no discutía, solo obedecía. Daniel entrecerró los ojos. ¿Cuánto tiempo había vivido así? ¿Cuánto tiempo había aguantado? Desde la sombra, observó cómo su madre se ponía de pie lentamente, su espalda temblorosa por el esfuerzo. Caminó hacia la cocina sin decir una palabra, mientras su padrastro seguía bebiendo whisky en su sillón mugriento, con el televisor encendido y el volumen tan alto que hacía retumbar las paredes. Ese hombre ni siquiera la miraba. La casa apestaba a desesperanza. No era solo la humedad en las paredes, ni el suelo gastado, ni los muebles viejos que nunca fueron reemplazados. Era la energía de aquel lugar. Una presión intolerable. Daniel dio un paso adelante. Todo el techo. Sus ojos, antes apagados, se agrandaron en un instante. No existía la rabia contenida, solo existía ella, y el dolor en sus ojos. Daniel nunca había visto a su madre llorar de esa manera. No con rabia, no con vergüenza, no con ese dolor profundo de quien se siente atrapado en una pesadilla sin fin. La mujer que él recordaba siempre había sido fuerte, siempre había tenido una sonrisa,
aunque el mundo estuviera derrumbándose a su alrededor. Pero ahora veía a una mujer rota. Sintió un nudo en la garganta. «Mamá», susurró, pero su voz no salió como quería. Ella se cubrió la boca con ambas manos, como si su sola presencia la hubiera expuesto. Su padrastro escuchó el sonido y sin voltear, gritó desde el sillón: «Si no tienes la cena lista en 5 minutos, juro que...». Se detuvo al escuchar el ruido de los pasos de Damian entrando en la sala. El hombre, confundido, giró la cabeza. Su expresión de molestia se desmoronó en una fracción de segundo. «¿Tú?». Damian no respondió de inmediato. Lo estudió. Su padrastro se veía más viejo. No en la forma natural en la que envejecen los hombres, con el peso de los años reflejado en sus arrugas, sino en la forma en la que se marchitan los hombres miserables. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida y gastada. Los años de abuso, de arrogancia, de control, se notaban. El vaso de whisky tembló ligeramente en su mano. «¿Qué demonios haces aquí?», gruñó el hombre recuperando su compostura. Damian avanzó un paso más. «¿Por qué no me lo dijiste, mamá?». Su voz sonó baja, pero cada palabra pesaba como una sentencia. Su madre tembló. «Damian, ¿por qué sigues aquí?». El padrastro soltó una carcajada seca y se puso de pie, tambaleándose apenas. «Vaya, vaya. El niño rico vuelve a casa después de años. ¿Para qué? ¿Para jugar al héroe?». Damian no apartó la mirada de su madre. «Te envié dinero. Te di todo lo que necesitabas para salir de aquí. ¿Por qué sigues aquí?». Su madre respiró hondo, intentando mantenerse firme. Yo lo intenté, hijo, pero...». El padrastro bufó, interrumpiéndola. «Porque no tiene a dónde ir, porque no sabe vivir sin mí». Damian giró la cabeza lentamente hacia él. «¿Perdón?». El hombre sonrió con burla, como si la idea de que alguien lo desafiara le divirtiera. «Ella sabe que no puede estar sola. Ha pasado toda su vida dependiendo de alguien. Primero de su esposo muerto, luego de mí. Es lo único que sabe hacer, ser útil». Damian sintió una punzada en el pecho. Ser útil. Eso era lo que su madre creía que debía ser. No amada, no cuidada. Útil. Apretó los dientes. «¿Tú la convenciste de eso?». Su padrastro sonrió con satisfacción, como si fuera su victoria más grande. «Ella misma lo sabe. Pregúntaselo». Damian miró a su madre. Ella desvió la vista. En ese momento lo entendió todo. Su madre no se había quedado porque no tuviera opciones. Se había quedado porque creía que no tenía opciones. Porque la habían hecho creer que ella no valía nada si no estaba sirviendo a alguien más. Los años de abuso no solo le habían robado su felicidad, le habían robado su voluntad. Damian sintió su estómago revolverse. Cerró los ojos por un instante, conteniendo el torbellino en su pecho. Cuando volvió a abrirlos, su decisión estaba tomada. Se giró hacia su padrastro con una calma peligrosa. «Te doy una oportunidad». El hombre frunció el ceño. «¿Qué?». Damian avanzó lentamente, cada paso resonando en el suelo de madera como un presagio. «Una oportunidad para salir de esta casa ahora». Su padrastro lo miró incrédulo, y luego estalló en una carcajada burlona. «¿Me estás echando?». Damian inclinó la cabeza. Number, su expresión se endureció. «Te estoy advirtiendo». El padrastro dejó de reír. «¿Crees que puedes venir aquí y decirme qué hacer?». Damian no parpadeó. «Number, lo sé». El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la mirada de Damian, algo en su voz. No era una amenaza, era un hecho. Por primera vez su padrastro sintió miedo. Damian no estaba jugando, y su tiempo en esa casa se había terminado. El silencio que siguió a las palabras de Damian fue sofocante. No había gritos, ni amenazas, ni insultos. Solo el eco de una advertencia tan fría y certera que su padrastro sintió el peso de cada letra hundirse en su pecho. Por primera vez en su vida, aquel hombre que siempre había dominado su casa, que había impuesto su voluntad con desprecio y autoridad, se encontró con alguien que no lo temía. Damian no se movió, no parpadeó. Su expresión era de pura determinación. No había rabia ciega, no había frustración irracional, solo una certeza absoluta. Este hombre no pasaría una noche más en esa casa. Su padrastro tragó saliva intentando recuperar la compostura. Su mirada nerviosa se desvió hacia su esposa, buscando el mismo control que siempre había tenido sobre ella. Pero algo había cambiado. Su madre ya no tenía la cabeza gacha. Ya no sostenía el trapo en sus manos, ni evitaba las miradas.
Estaba viendo a Damian como si estuviera despertando de un sueño que duró demasiado tiempo. Y fue en ese instante que Damian entendió algo. Su madre nunca había necesitado que la rescataran. Había necesitado recordar quién era antes de ser quebrada. El padrastro dejó escapar una risa tensa. ¿Y qué harás si no me voy? Su voz sonó frágil, carente de la soberbia que había tenido minutos antes. Damian inclinó la cabeza ligeramente, como si la pregunta lo entretuviera. «Si no te vas, te haré desaparecer». La sala se congeló. Su padrastro dejó de respirar. Su madre lo miró con los ojos muy abiertos. Damian no necesitó levantar la voz. No necesitó explicarse, porque todos en la habitación sabían que él podía hacerlo. Podía hacer desaparecer a un hombre como su padrastro sin dejar rastro. Con su dinero, con su influencia, con su poder, lo único que tenía que hacer era decidirlo. Y su padrastro lo supo. Lo vio en la mirada de Damian. Lo entendió en el peso de su presencia. Él no era el joven que había humillado y despreciado hace años. Number Damian era un hombre con el poder de destruirlo sin tocarlo. El vaso de whisky en su mano tembló. Lo había perdido todo en un solo instante. No tenía control, no tenía autoridad, no tenía nada. «Haré mis maletas», murmuró con voz rasposa, su orgullo colapsando. «Number», Damian lo interrumpió sin emoción. «Te vas ahora, con lo que tienes puesto». Su padrastro levantó la cabeza, incrédulo. «¿Qué?» Damian dio un paso adelante. «Sal por esa puerta y no vuelvas». El hombre miró a su alrededor, como si intentara encontrar alguna salida, alguna opción, pero no la había. «No puedes hacer esto». Damian levantó una ceja. «Ya lo hice». Su padrastro lo miró una última vez. Buscó en su mirada una grieta, una duda, una oportunidad para recuperar su control. No la encontró. Resignado, soltó el vaso en la mesa con un golpe seco y caminó hacia la puerta. Su madre lo observó sin moverse, sin intentar detenerlo, sin suplicar. Por primera vez, no hizo nada. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa se sintió diferente, vacía, pero no de manera negativa. Por primera vez en años, la casa no estaba contaminada por su presencia. Damian soltó un suspiro profundo y miró a su madre. Ella aún tenía los ojos brillantes, pero no estaba llorando. Solo lo miraba, como si aún no supiera si lo que acababa de ocurrir era real. Y entonces, con voz temblorosa, dijo: «Yo no sé qué hacer ahora». Damian se acercó lentamente, sin prisa, y tomó sus manos con delicadeza. Eran manos desgastadas, manos que habían trabajado demasiado, que habían servido a otros por tanto tiempo. Pero ya no más. «Mamá», susurró, «¿qué quieres hacer?». Ella lo miró fijamente, como si la pregunta la desconcertara. Había pasado tanto tiempo sin que nadie le preguntara eso, sin que ella misma se lo preguntara. Cerró los ojos y tomó aire. Por primera vez en su vida tenía una opción. Era libre, y Damian supo, en ese momento, que todo lo que había hecho, todo lo que había construido, todo lo que había luchado, había valido la pena. Porque su madre, la mujer más fuerte que había conocido, por fin iba a vivir. Y eso lo era todo. «Vamos a casa, mamá», dijo en voz baja. Ella sonrió, y juntos salieron de aquella casa para nunca volver.